En Perú inicia el tercer año de gobierno del presidente Ollanta Humala. ¿Cuál debe ser la prioridad de su gobierno? Egipto. ¿Puede sostenerse un gobierno sin garantizar servicios básicos o el combate a la corrupción? México con saldo poco positivo en el combate a la pobreza, más de 53 millones de personas y son más mujeres. El gobierno rediseñará programas sociales. En internet se puede encontrar de todo, incluyendo pornografía infantil. ¿Cómo detener el acceso a estas páginas? El pedido de un líder mundial y la acción de un buscador en nuestro Minuto Clics. Hola, ¿qué tal? Gracias por comenzar la semana con nosotros y bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Gabriela Frías. Mi compañero Xavier Serviá está de vacaciones. Comenzamos. Arrancamos la semana económica en China, donde el gobierno lanzó una auditoría de toda la deuda pública, incluida la de gobiernos locales y provinciales, a partir del 1 de agosto. Se trata del tercer esfuerzo en varios años de tomarle el pulso al problema de la deuda del país, según la agencia oficial de noticias Xinhua. Y según el diario People's Daily, que es el diario oficial del Partido Comunista, la Oficina Nacional de Auditoría suspenderá todos sus proyectos para emprender el de la medición de la deuda, de manera urgente. Mientras el crecimiento económico desacelera, hay preocupación por la capacidad de gobiernos locales de cumplir sus compromisos. Y en caso de no poder pagar, el gobierno central cargará con la factura. Analistas están preocupados que el auge del crédito encierra la entrega de recursos cuantiosos a empresas que no pueden repagarlos, sobre todo a través del sistema bancario no regulado. Los bajos estándares de transparencia y fiscalización complican a los analistas dimensionar el tamaño del riesgo. La calificadora Fitch estima que la deuda total de gobiernos locales alcanzaría los 3 billones de dólares. Hace una semana, o mejor dicho, la semana pasada, hablábamos de la compra de la filial alemana de la operadora telefónica KPN a la española Telefónica. Pero bien, ahora esa operación podría irse al traste con la decisión del mexicano Carlos Slim. Su empresa, América Móvil, principal accionista de KPN, puso fin a un acuerdo para limitar su participación por debajo del 30% del grupo holandés de telecomunicaciones. Una señal de que podría ser una oferta por toda la empresa. América Móvil posee casi el 30% de KPN y todavía está pensando si apoyará la venta propuesta de E-Plus, considerada la joya de su corona a Telefónica, diciendo o tomando en cuenta que Alemania es el mayor mercado de telefonía móvil en Europa. En la mira de hoy, Perú. ¿Y cuál debe ser la prioridad para el gobierno del presidente Ollanta Humala en su tercer año de gestión? Los peruanos celebraron 192 años de su independencia y en ocasión de ello, y de cumplirse 2 años de la gestión de Ollanta Humala, el presidente dio un mensaje presidencial el domingo. Enumeró varios puntos que él considera aciertos entre reformas y alcances de sus programas sociales. Habló de 800,000 nuevos empleos creados durante su gobierno. Adelantó que la economía reportará un crecimiento del 6% entre abril y junio de este año, y también mencionó el escenario externo. Observamos que algunos rubros de nuestras exportaciones se contraen. Son señales de que el ciclo que favoreció nuestro crecimiento económico está llegando a su fin. Es posible. Sin embargo, tenemos con qué defendernos. Mencionó, cuando dijo con qué defendernos, reservas internacionales del país, los bajos niveles de endeudamiento público, la mayor capacidad adquisitiva de una clase media y también una economía creciendo. Humala reafirmó el compromiso de su gobierno con la inclusión social, incluir para seguir creciendo, en sus palabras. El discurso tranquilizó a algunos porque no trajo sorpresas, sí tuvo prudencia, pero no todos coinciden. En realidad, dice
dicen otros, reflejó falta de liderazgo o ausencia de una estrategia sobre el rumbo del país. Lo cierto es que el momento de su mensaje es complicado. Su popularidad en el mes de julio ha sido la más baja desde que inició su gobierno, 33%, según Ipsos Perú. Se acumulan 5 meses de caída en esa popularidad. Parte de la razón tiene que ver con la elección de autoridades en el Congreso, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, que generaron rechazo de la ciudadanía. Pero hay otras preocupaciones: la inseguridad, una de las más citadas, y el descontento del gremio médico en rechazo a una reforma del sector salud y de mejores salarios que ha llevado a protestas en las calles. Ese es el contexto, y antes de presentar a nuestro invitado, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. Se las planteamos así: Perú hasta el momento vive una economía favorable, y ante esto, ¿cuál debe ser la prioridad para Ollanta Humala? Tenemos algunas opciones para que ustedes las consideren, y si tienen otra, como siempre, a opinar en facebook.com/CNN Dinero, aunque ya pueden participar enviando sus comentarios, sus opiniones a nuestras cuentas en Twitter, @Gfrías y @XavierServiá CNN. Pablo Secada es economista jefe del Instituto Peruano de Economía y nos acompaña pues para hablarnos de todo lo que ya se dijo, de lo que no se dijo y de cuál es la ruta que va a seguir o debería seguir el presidente Humala en este tercer año de gobierno. Pablo, me da mucho gusto saludarte. ¿Es el reto principal del presidente Humala el político o el económico? Para empezar por ahí esta conversación. Yo diría que el político, ¿no? El Perú tiene instituciones más débiles que las de otros países de ingresos similares. Entonces, la acción política, la acción de gobierno es más compleja aún que en otros países como el nuestro, ¿no? No estamos pensando en países donde realmente hay institucionalidad. Entonces, las cosas pendientes, que son la institucionalidad misma, la parte social, educación y salud, la parte de innovación e infraestructura, requieren de acciones de mediano y largo plazo, ¿no? Y esas se complican si uno tiene un país así. Entonces, lo que más tiene que hacer el gobierno es actuar de manera política, es actuar con estrategias, que el presidente tiene que pasar pues a hablar un poco, a ver más a la gente, y más que nada, más que lo que diga, lo que haga. Acaban de tener un desastre en el Congreso por cómo se nombran jueces del tribunal, como lo mencionaron, el defensor del pueblo, la defensora del pueblo y directores del Banco Central. Y en realidad es exactamente igual desde que me acuerdo, o sea, hace 10, 15 años se hace así, y antes no se movía tanto, digamos, el escenario, y ahora ha habido pues una gran reacción negativa a lo que, insisto, se ha hecho siempre. ¿Por qué es eso así? Porque Humala es como es. Les doy un dato: la confianza empresarial que mide el Banco Central y predice la inversión privada, siempre fue superior a la aprobación tanto de Toledo como de Alan, y es exactamente al revés ahora. Siempre es mayor la aprobación que la confianza empresarial, o sea, los inversionistas siguen con reparos que en realidad no tienen que ver con las acciones de gobierno más relevantes, tienen que ver con, en mi opinión, la acción política. Bueno, pero entonces decir que tenemos todo o tenemos con qué defendernos ante este escenario más complicado es, diría yo, es una aseveración no tan realista entonces, en función del factor político como peso de lo que viene en los próximos meses en la agenda del gobierno. El Banco Central, la macro de Perú siempre es todavía un gran activo, ¿no? O sea, el Banco Central Claro. es realmente autónomo, tiene muchísimas reservas, ha manejado bien la crisis del 2007-2008. Ha sido la primera crisis en la historia del Perú, en el que el golpe de afuera no te llevó a un problema de mucho tiempo. Acá duró 2 trimestres la recesión, y 2 trimestres después estábamos creciendo como si afuera no hubiera crisis, ¿no? Y la crisis ha seguido y hemos estado creciendo a 6-7% sostenidamente, ¿no? En el lado fiscal, el gobierno tiene una deuda neta estimada por el Banco Central a fines de este año de 2.4% del PBI. O sea, toda la deuda menos los activos financieros del Estado, no las reservas que son del Banco Central. Entonces, efectivamente, la situación monetaria, fiscal y financiera, los bancos están en una situación más o menos sólida, la mayoría son internacionales, están bien cubiertas, su mala deuda es pequeña, o sea, por ahí no tiene problema. El problema que tiene Humala es el mediano plazo. Mencionaban ustedes
la reforma de salud. Lo que ha hecho el gobierno es ha pedido facultades, o sea, en vez de discutir la reforma en el Congreso, dame facultades y yo la paso. Y ya se le paró la calle y Humala no ha hecho ni un comentario, es como si le estuviera pasando al presidente de otro país. Entonces, rápidamente, para salir del tema del discurso del presidente sobre la realidad, ¿qué tanto es el discurso un reflejo de la realidad presente del país, dirías tú, en una, digamos, calificación del 1 al 10? Yo te diría que es un discurso de 6 o 7, como los últimos de los últimos presidentes. Sí. Un gran recuento de cosas que han hecho, una lista de cosas que quieren hacer, que más que nada es un wishful thinking, ¿no? Porque no te dicen quién se encarga, no ves en el gabinete a gente que le empuje. En algunos casos, en otros, se ha hecho una reforma en servicio civil, se han hecho reformas de infraestructura muy ambiciosas. Ahora los privados pueden hacer, mantener, diseñar, operar infraestructura a iniciativa del privado o a iniciativa del Estado. Esas leyes ya están. Pues tampoco es que este gobierno no ha hecho nada, ha hecho algunas cosas. Lo que digo es su acción política es tan pobre que parece que no hubiera hecho nada. Déjame ponerle a nuestra audiencia internacional, que quizá no tuvo la oportunidad de escuchar algunos apartes de este discurso del presidente Humala del domingo, un tema que me gustaría analizar o desmenuzar contigo y tiene que ver con, no sé si llamarle un mea culpa, ya me dirás, escuchemos. Debemos sentirnos satisfechos también de no haber perdido la capacidad de aprender de nuestros errores. Y los últimos acontecimientos son una muestra de ello. Hemos aprendido y nos hemos rectificado. No precisó, no es la primera vez que lo menciona en un discurso presidencial o en un mensaje en estas fiestas patrias. Yo recuerdo que algo similar habría dicho el año previo, pero nos hemos rectificado respecto de qué hemos aprendido, respecto de qué experiencias. Las únicas a las que yo pienso, por tratarse de naturaleza económica, tendrían que ver con Repsol y este ruido que hizo terrible durante el Foro Económico Mundial Latinoamérica en Lima, esta intención de que fuera Petroperú que comprara estos activos de la española Repsol, activos que eran prácticamente obsoletos, y si no obsoletos, sí con una necesidad multimillonaria de inversiones, Pablo, pero no estoy segura si a eso se refiere. Es un poco a que su mujer, acá la prensa habla de la pareja presidencial, porque la mujer tiene mucho poder dentro del Estado, ¿no? Dijo pues por enésima vez, pero lo dijo más claro que nunca, no voy a ser candidata en el 2016. Y lo último que acaba de pasar es lo del tribunal, ¿no? Este mal manejo en el Congreso que hizo que ante el público se expusiera cómo los políticos se reparten puestos en el Estado, ¿no? Yo te diría que son las cosas que ha dicho en esta especie de mea culpa, ¿no? Ahora, cuando tú escuchas que el presidente vuelve a hablar de la inclusión social, de seguir incluyendo o de incluir para seguir creciendo, uno se pregunta, con este entorno externo complicado, una economía desacelerando, hay que decir, y lo subrayamos, una economía que está creciendo, pero al final de cuentas hay una agenda social que es prioritaria para el gobierno de Humala. ¿Qué riesgos ves en ese particular cuando podemos hablar de quizá menores ingresos fiscales para atender esta agenda social de manera continua con esa misma cantidad o con esa prioridad? Bueno, a ver, ha hecho una gran reforma en algunos programas sociales que manejaron desde el Ministerio de Inclusión Social bastante bien, aunque tuvieron problemas logísticos que le generaron problemas políticos por reemplazar un programa de alimentación por otro que es realmente mucho más ambicioso, pero la agenda social que él propuso fue bien diseñada por un equipo de tecnócratas que venían del Ministerio o de ONG, ¿no? La ministra saliente le propuso al presidente una terna de candidatas y una de esas ha entrado al ministerio y hasta donde entiendo los técnicos se quedan. En cuanto a la cantidad de gasto, lo que va a pasar es que el Perú va a pasar de tener un superávit muy grande fiscal a tener un superávit pequeño fiscal. Pero todavía este año es bien razonable suponer un superávit y el próximo año incluso un superávit. Y en adelante empezará a emitir deuda de nuevo, digamos, ¿no? La deuda, como te mencionaba, cayó a ser en términos netos casi nada. Al ritmo que íbamos con los precios de los metales de hace un tiempo, Humala iba a terminar su gobierno con el Perú como acreedor neto, lo que hubiera sido pues algo que nadie